Bien, yo quise tocar este tema de pseudohipertensión arterial porque en realidad es un problema cuando tenemos al paciente en el consultorio. ¿Qué hacemos con dos grupos de pacientes que ahora voy a describir? Pseudo quiere decir falaz, ficticio, que no existe. O sea, cuando decimos pseudo es algo erróneo. Eso quiere decir que la presión que estamos registrando nosotros en el paciente en ese momento que lo tenemos en el consultorio no es la presión que el paciente tiene en ese mismo momento. O sea, la presión braquial no coincide con la presión arterial aórtica. Y eso fundamentalmente se da en dos grupos de pacientes. Cuando uno busca en la literatura de pseudohipertensión arterial, incluyen cuatro grupos de pacientes. Los pacientes que tienen hipertensión de guardapolvo blanco, la hipertensión oculta, la hipertensión arterial en jóvenes, pero que se da fundamentalmente en los atletas o aquellos que hacen deporte, y en algún grupo de pacientes hipertensos ancianos. Estos dos grupos de pacientes, los pacientes atletas y los pacientes ancianos, en un porcentaje de los pacientes ancianos, son los que realmente son presentan pseudohipertensión arterial. O sea, la presión que nosotros estamos registrando en ese momento es distinta a la presión que el paciente tiene a nivel central, a nivel aórtico. Sin embargo, los dos grupos de arriba técnicamente no serían una pseudohipertensión arterial porque la presión que le registramos en el consultorio es la que ese paciente tiene, tanto periférico como central. Pero la literatura lo toma como pseudohipertensión porque no es lo que el paciente tiene en su vida cotidiana. Es una hipertensión que tiene en ese momento, pero fuera del consultorio el paciente tiene otro tipo de presión. Por eso se la incluye dentro de lo que es pseudohipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión de guardapolvo blanco, y esto ustedes lo ven todos los días en el consultorio, cuando hablamos de hipertensión de guardapolvo blanco estamos diciendo que es un paciente que tiene una presión arterial persistentemente elevada, más de 140/90. Ustedes acuérdense que en el consultorio hasta 140/90 se considera como normotenso. Por encima de 140/90 es hipertensión arterial del consultorio. Entonces, más de 140/90 en el consultorio, ante la presencia del médico, con valores normales en el domicilio, menos de 135/85, ya sea por un mapa de 24 horas o por los controles que se hace el paciente. Esta es una definición general. La Sociedad Europea de Cardiología ha establecido criterios diagnósticos y usa 4 criterios diagnósticos para definir esta entidad. Es lo mismo, valores de más de 140/90 en el consultorio, pero mínimamente en 3 tomas diferentes, al menos 2 mediciones de menos de 140/90 fuera del consultorio. Al menos quiere decir que aunque sea 2 veces se haya tomado, no que se haya tomado muchas veces y que 2 veces tengan menos de 140/90, sino que por lo menos 2 veces el paciente se haya tomado fuera del consultorio. Ausencia de daño en órgano blanco, que eso es controvertido, ahora lo vamos a ver más adelante, y que tenga en un monitoreo ambulatorio de presión arterial los promedios diurnos menos de 135/85. O sea, estos son los criterios diagnósticos que el paciente debe reunir para decir que tiene una hipertensión de guardapolvo blanco. Ahora, no es lo mismo hipertensión de guardapolvo blanco que efecto de guardapolvo blanco. Si bien las dos cosas lo vemos todos los días en el consultorio, dijimos que presión de guardapolvo blanco es un paciente normotenso, un paciente que está fuera del consultorio con la presión normal. Sin embargo, el efecto de guardapolvo blanco se puede dar en pacientes normotensos o hipertensos y tienen niveles totalmente distintos. La presión arterial sistólica, la de guardapolvo blanco, de la hipertensión de guardapolvo blanco, nunca va más allá de 20 milímetros de mercurio de lo que el paciente tiene registrado como controles domiciliarios y nunca más de 10 milímetros de mercurio que la que tiene registrado como presión diastólica. Sin embargo, el efecto de guardapolvo blanco es mucho mayor. Ustedes van a ver un paciente que llega a su consultorio con controles domiciliarios de 130/80, 140/80, o si es hipertenso, 160/100, por ejemplo, y ustedes le toman y tienen 210/140. O tiene 190/130. Y el paciente está a lo mejor asintomático. Ese es un efecto de guardapolvo blanco, esa no es una hipertensión de guardapolvo blanco. Si bien el mecanismo es distinto,
Los pacientes con efecto guardapolvo blanco tienen mucha más descarga de catecolamina y tienen mucha más elevación de la presión arterial en ese momento. Y no es para salir corriendo, porque muchos pacientes consultan a veces a la guardia de un consultorio, le encuentran 220 y ya directamente va a la unidad coronaria. Y a la hora el paciente está con 130-80. Entonces, cuando hay discrepancia entre los controles del paciente y lo que nosotros estamos tomando en el consultorio, lo mejor que podemos hacer es sacarlo de nuevo al paciente a la sala de espera, esperar 35 o 40 minutos y volver a registrar su presión. Porque si no ocurre que todos estos pacientes terminan en terapia intensiva y unidad coronaria cuando hacen una consulta, a lo mejor por otro motivo, o a lo mejor por una cefalea o algún otro cuadro. La prevalencia de la hipertensión de guardapolvo blanco es muy alta, fíjese, 20 a 45% de acuerdo a distintos estudios. Es mayor en el sexo femenino, a mayor edad, mayor hipertensión de guardapolvo blanco, a menor nivel educacional, más presencia, al existir hipertrofia ventricular izquierda mayor, más disfunción autonómica y tiene elevados niveles de ansiedad. Los pacientes con hipertensión de guardapolvo blanco tienen mayor daño en órganos blancos. Fíjese que esto no coincide con los criterios que decía la Sociedad Europea, que no tenía que tener. Tienen mayor anormalidades metabólicas, como dislipidemia o resistencia a la insulina, mayor riesgo cardiovascular a los 10 años que los pacientes normotensos, fíjense, 40% versus 19%, y mayor desarrollo de diabetes mellitus. Debido a todas estas comorbilidades que los pacientes tienen, muchos autores dicen que la hipertensión de guardapolvo blanco en realidad es una hipertensión intermedia entre lo normal y la hipertensión. Que si uno lo sigue a esos pacientes, en algún momento muchos de ellos desarrollan hipertensión arterial. ¿Cuál es el tratamiento para la hipertensión de guardapolvo blanco? Es cambio en el estilo de vida. Y usamos tratamiento farmacológico solamente si presenta elevado riesgo cardiovascular o tiene un daño comprobado de órgano blanco por la hipertensión arterial. Ya vamos a volver a este tema. Otro problema que tenemos en el consultorio es la hipertensión oculta. ¿Qué hacen ustedes cuando viene un paciente, le toman la presión y tiene 140, 80 y el paciente viene con sus controles domiciliarios que tiene 170, 100, 160, 90? Hacen lo que todos hacemos, anda mal el tensiómetro del paciente. Y en realidad, la hipertensión oculta es muy frecuente. ¿Cómo definimos la hipertensión oculta? Valores en consultorio menor de 140-90, con registros externos, ya sea por control domiciliario o mapa, mayor de 135-85. Fíjense que está presente hasta en del 8 al 23% de la población general. Y en los pacientes hipertensos, más del 50% de los pacientes pueden tener hipertensión oculta. O sea que a los pacientes hipertensos que ustedes lo vienen siguiendo y vienen con registros hipertensivos domiciliarios, pero que en el consultorio está normal, ese paciente tiene una hipertensión oculta. ¿Y ustedes saben quiénes son los que más hipertensión oculta tienen? Los médicos. Cuando ustedes tratan a un colega, tienen que tener mucho cuidado, sobre todo si es hipertenso, cuando le están tomando registros en ese momento de presiones normales. Los médicos y el personal de salud, porque el ambiente de trabajo de ellos es el ambiente hospitalario, por lo tanto no tienen el fenómeno de alerta cuando están consultando en el consultorio y en ese momento su presión puede estar normal, pero fuera del consultorio, fuera del hospital, el paciente está hipertenso. Los factores asociados a la hipertensión oculta es mucho mayor en hombres, habíamos dicho que el guardapolvo blanco era en mujeres, en diabéticos, en tabaquistas, los que consumen mucha cantidad de alcohol, los que tienen historia familiar de hipertensión, los pacientes obesos o los que tienen índice de masa corporal aumentada y aquellos pacientes que tienen presencia de órgano blanco, daño de órgano blanco. El daño de órgano blanco es hipertrofia ventricular izquierda, o sea, estos pacientes tienen mayor hipertrofia ventricular izquierda con respecto a los normotensos, 91 versus 79%,
Mayor presencia de placas carotídeas, 28% versus 15%, y la mortalidad y la ACV es igual a la de los pacientes hipertensos. O sea que el pronóstico del paciente con hipertensión oculta es exactamente igual al de un paciente hipertenso que no está controlado. ¿Qué tratamiento se hace en los pacientes con hipertensión oculta? Cuando nosotros sospechamos hipertensión oculta, tenemos que hacer monitoreo ambulatorio o un mapa, y el tratamiento es de acuerdo a esos resultados, al monitoreo ambulatorio o al mapa. Fíjense, estas son las guías europeas de hipertensión arterial que salieron en septiembre del año pasado para la hipertensión de guardapolvo blanco y para la hipertensión oculta. Ellos le llaman hipertensión enmascarada. Hipertensión de guardapolvo blanco que no tenga factores de riesgo adicionales es cambio en el estilo de vida. Recomendación clase 2A, nivel C. Hipertensión de guardapolvo blanco con un daño de un órgano blanco asintomático o no, es cambio en el estilo de vida y se considera el tratamiento farmacológico. Sin embargo, la hipertensión enmascarada hay que hacer cambio en el estilo de vida y tratamiento antihipertensivo. Directamente hay que comenzar el tratamiento con drogas en los pacientes con hipertensión enmascarada o hipertensión oculta. Esto lo iba a sacar, quedó, pero quería explicar. Yo no hago pediatría, pero la hipertensión en pediatría se divide exactamente igual que en los adultos, primaria y secundaria. La incidencia de hipertensión primaria en la población pediátrica está aumentando considerablemente debido al síndrome metabólico, a la obesidad, a la computadora, a los jueguitos, y eso hace de que estemos pasando de un 1 o 2% a un 4 o 5% ahora de incidencia de hipertensión primaria en la población pediátrica. La hipertensión secundaria también ha aumentado, pero no porque haya más hipertensos secundarios, sino porque los pediatras están controlando mucho más ahora la presión a esta población que antes, por lo tanto se están encontrando con mayor cantidad de hipertensos secundarios. Había tocado este tema de hipertensión en pediatría porque lo que me voy a referir ahora es la hipertensión en jóvenes y sobre todo la hipertensión en los atletas. Y la mayoría de los trabajos incluyen hipertensiones que van desde los 14 a los 19 años, y hay trabajos que toman de los 12 hasta los 19 años y otros que toman de los 20 a los 29 años. O sea, que están involucrados el pediatra, el médico adolescente y el médico de adultos en esta patología. La hipertensión en los atletas es un problema que se nos presenta en el consultorio y que no sabemos a veces cómo resolver. Antes de seguir, quería comentar que hay dos tipos de ejercicios que podemos hacer, o que hacen los atletas o que hacen los demás, digamos, que son los ejercicios dinámicos y los ejercicios estáticos. El dinámico es el que corre, el que trota, el que hace maratón, o sea, tiene cambios de longitud muscular, mucho movimiento articular y poca fuerza muscular. El estático es todo lo contrario, tiene mucha fuerza muscular y poco movimiento articular. O sea, el estático es aquellos que hacen los que levantan pesas, o los que hacen pesas. La diferencia entre los ejercicios con respecto a la presión arterial es que los ejercicios dinámicos aumentan la presión arterial sistólica y los ejercicios estáticos aumentan la presión arterial diastólica. Tal es así que las recomendaciones de los deportólogos en Estados Unidos han sacado que aquellos pacientes que realizan pesa no tendrían que tener una hipertensión diastólica por encima de 100, porque ellos han tenido muchos accidentes cerebrovasculares en los que levantan pesas por hipertensión diastólica. Sin embargo, los ejercicios dinámicos aumentan la presión arterial sistólica y es normal encontrar en cualquiera, hagan la prueba ustedes un día que estén corriendo por la plaza o por la costanera, paren 2 minutos, tómense la presión y seguramente van a tener 160, 170 de presión sistólica, y eso no indica que sean hipertensos. Porque hay muchos profesores de gimnasia que mandan a sus pacientes al consultorio porque le toman la presión y están con 160, 170, y eso es normal. Hasta esa hipertensión, hasta grado 1, sería durante una actividad física, sobre todo de ejercicio dinámico, la hipertensión sistólica es algo totalmente normal, eso ocurre. También en aquellos pacientes que realizan pesa, la elevación leve de la hipertensión diastólica está totalmente contraindicado.
Si a usted le consulta a un paciente que va a hacer actividad física y que va a hacer pesas, si tiene una hipertensión estadio 2, permitirle a ese paciente que haga pesas. Ese paciente no debe hacer actividad física hasta que su presión no esté controlada. ¿Por qué? Porque la actividad física es lo que recomendamos mucho al paciente hipertenso. Al paciente hipertenso le decimos haga actividad física, pero tenemos que preguntarle qué es lo que está por hacer. Porque la presión arterial, como le dije, aumenta durante la actividad, pero una vez que baja la frecuencia, baja nuestra adrenalina, a los 10-15 minutos la presión arterial baja. Y el ejercicio hace bajar la presión arterial cuando terminamos de hacer el ejercicio. Y siempre es una recomendación, todas las recomendaciones en los cambios de estilo de vida es hacer actividad física. Quería explicar lo que es la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia que hay entre la presión sistólica y la presión diastólica. A eso se llama presión de pulso. Ustedes van a ver que cuando vean un mapa, hay un ítem que dice presión de pulso. Eso es nada más que la diferencia que hay entre sistólica y diastólica. Por ejemplo, si yo tengo 120-80 de presión arterial, mi presión de pulso es 40. O sea, la diferencia que existe entre uno y otro. La presión de pulso es un factor independiente de riesgo cardiovascular. Tiene mayor riesgo cardiovascular aquel paciente que tiene 170-50 con respecto a aquel que tiene 170-100. Y si es anciano, más riesgo todavía. O sea, es un factor de riesgo independiente. Y se observa en dos poblaciones la presión de pulso muy aumentada, en los ancianos y en estos pacientes atletas jóvenes que yo le voy a comentar ahora. ¿Por qué aumenta la presión de pulso? ¿Por qué la diferencia entre la sistólica y la diastólica en aquellos pacientes que hacen actividad física? Bueno, porque tienen un volumen sistólico aumentado. Son pacientes que generalmente están bradicárdicos porque son pacientes que son deportistas. Tienen una resistencia periférica normal o disminuida, por lo tanto la amplitud de pulso es muy alta. Eso hace la ampliación de la onda pulsátil. Sin embargo, tienen una presión aórtica central normal. Estos son pacientes hipertensos sistólicos, pero con presión aórtica normal. O sea, son pseudo hipertensos. Y eso es lo que ustedes van a recibir en su consultorio. No sé, muchos se lo habrán visto. Les mandan pacientes jóvenes, generalmente hombres, que hacen deportes y que tienen presión sistólica entre 160 y 165 de sistólica y una presión diastólica normal o levemente disminuida. Fíjense, este es un trabajo, a partir de esto salieron todas las investigaciones que hizo un tal doctor Ruge, que incluyó muchos pacientes deportistas y tomaba la presión radial y la presión aórtica por tonometría. La mayoría de estos pacientes tenían presiones radiales entre 160 y 170 milímetros de mercurio, pero ninguno de ellos llegaba ni siquiera a 120 en la presión arterial central o aórtica. Y eso estaba dado fundamentalmente por la gran ampliación de pulso que tienen. Las arterias periféricas en estos pacientes son muy elásticas, se distienden fácilmente y producen un aumento de la sistólica con una diastólica normal, pero en la aorta no ocurre ese fenómeno. En los ancianos ocurre algo totalmente distinto. El volumen sistólico en el paciente anciano está disminuido, la resistencia periférica está aumentada y la presión central aórtica también está aumentada. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente joven hipertenso que está en el consultorio? Generalmente viene el paciente con el papá y la mamá a hacer la consulta. ¿Qué le vamos a decir al paciente que haga higiénico y dietético? Nos mira de arriba abajo a nosotros y nos dice, ¿y vos qué haces? Porque son pacientes atletas, generalmente son musculosos, entonces no le tenemos que decir eso. Lo que tenemos que tratar de decir es otra cosa, que coma con menos sal y tratar de explicar fundamentalmente a los padres que eso es algo totalmente espurio, o sea que no existe. Tenemos que tener cuidado que el paciente no tenga antecedentes familiares importantes y que no tenga daño en órgano blanco, que eso es muy importante antes de definir de que a ese paciente no le vamos a hacer nada, solamente lo vamos a observar a través del tiempo. Fíjense, estas son las mismas guías europeas que salieron en 2013 que
habla de hipertensión sistólica aislada en pacientes jóvenes y dicen que hay que observarlo a través del tiempo, que generalmente se ha demostrado que esta hipertensión sistólica aislada no conlleva a mayor riesgo cardiovascular y que el paciente después de los 25 o 26 años normaliza su presión arterial. Y el otro gran problema que solemos tener es la pseudohipertensión en el paciente anciano. No todos los pacientes ancianos, sino en un grupo de pacientes ancianos. ¿Cuándo sospechamos que un paciente anciano puede estar teniendo una pseudohipertensión arterial? Cuando es un paciente hipertenso que nosotros lo estamos tratando, sin embargo ese paciente tiene una hipertensión de difícil control. Lo primero que tenemos que descartar en un anciano es que no tenga una estrechez del ostium de las renales, que es una causa muy frecuente, pero si este paciente no tiene eso, son pacientes muy hipertensos y que nosotros no los podemos controlar con 2, 3, 4 drogas y siguen siendo hipertensos. Tienen hipotensión ortostática, inestabilidad en la marcha, hacen síncopes con mucha frecuencia, pérdida de equilibrio y tienen muchas caídas. Si tenemos un paciente hipertenso anciano que tenga estos síntomas, tenemos que sospechar que este paciente tiene una pseudohipertensión arterial. Una de las causas que una de las maniobras que nosotros podemos hacer para orientarnos en este paciente es lo que se llama la maniobra de Osler. Como yo he preguntado 1000 veces, no hace falta que explique lo que es la maniobra de Osler, pero como hay gente que no es de clínica, voy a explicar. La maniobra de Osler es, le tomamos la presión al paciente, vemos qué presión sistólica tiene, vamos a suponer 160, 70, volvemos a inflar el manguito a 180 y palpamos la arteria radial. Si nosotros palpamos la arteria radial, se llama maniobra de Osler positiva, o sea, porque el inflado por encima de la sistólica no logró colapsar esa arteria y es señal de rigidez arterial o de calcificación de aorta, de la arteria radial. Eso se llama maniobra de Osler positiva. Entonces, eso nos orienta a nosotros de que ese paciente puede estar teniendo una pseudo hipertensión arterial. A todos los integrantes del estudio SHEP, que hipertensión sistólica aislada, le hicieron maniobra de Osler. Y fíjense que solamente encontraron 243 pacientes de 3.300, un 7,2% de los pacientes. O sea, no todos los pacientes tienen Osler positivo. Fíjense, con respecto a la presión sistólica o diastólica, los pacientes de Osler positivo en la sistólica encontraron el 7,2%. Sin embargo, en la diastólica, acá está, 11,8% en la hipertensión severa sistólica y el 16% en la diastólica. O sea, la sospecha de pseudohipertensión en el paciente anciano es diastólica. Lo que nosotros estamos midiendo erróneamente en el anciano es una presión diastólica y no la sistólica. Porque cuando las arterias están rígidas y están calcificadas, cuando uno ausculta los ruidos, generalmente tiende a auscultar presiones más bajas que la que realmente tiene el paciente de sistólica y más alta, inclusive a veces hasta 30 o 40 milímetros de mercurio de lo que el paciente tiene como diastólica. Por lo tanto, la pseudohipertensión del anciano está estrictamente relacionada con la presión diastólica, a diferencia de lo que vimos con los jóvenes. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos tomando una presión sistólica que es más baja de la real y estamos tomando una presión diastólica que es más alta de la real, muchos autores dicen que en estos pacientes tenemos que tener o tomar la presión arterial media. Y la presión arterial media es la que nos da realmente la presión que tiene ese paciente y que no se modifica con estos artefactos de la rigidez arterial. Como yo le pregunté muchas veces cómo se saca la presión arterial media, tampoco le voy a decir, pero como hay gente que no está acá, voy a volver a repetir cómo se saca la presión arterial media. Presión arterial media es presión diastólica más diferencial dividido 3. Por ejemplo, vuelvo, yo tengo 120/80, mi diastólica es 80. La presión diferencial entre sistólica y diastólica, 120/80, es 40. 40 dividido 3, no sé cuánto me da, 13. O sea, 80 más 13, 93. La presión arterial media mía, si tengo 120/80, es 93 milímetros de mercurio.
Entonces, cuando yo estoy sospechando que un paciente hipertenso tiene una pseudohipertensión arterial, tengo que tratar de sacar qué presión arterial media tiene ese paciente. Entonces, paciente anciano con Osler positivo, que tengan varios de los síntomas que yo dije, presión arterial media. O si no, muchos recomiendan que en estos pacientes que tienen las arterias calcificadas, uno no tendría que tomar la presión ocultándolo, sino tendría que tener un equipo electrónico. Los equipos electrónicos son mucho más sensibles en tomar tanto la presión más verdadera, sistólica y diastólica, que lo que nosotros escuchamos. Y hay trabajos hechos, dicen que en aquellos pacientes ancianos, en realidad la presión arterial debe ser tomada con el equipos electrónicos, de brazo, no los equipos de muñeca. O sea que la pseudohipertensión diastólica es cuando nosotros tenemos un paciente, acá están mal, con una presión arterial diastólica más de 100 braquial, sin embargo, este paciente tiene una presión intraarterial de menos de 90. Y en la población anciana, entre el 4 y 7% se ve este tipo de enfermedad. Bien, eso es todo.